Bueno, desde el Centro de Estudio Políticas Internacional, el CEPI, como nos gusta llamarlo, de la Universidad de Buenos Aires, y como coordinador del área de movilidad humana, les doy la bienvenida a todos y a todas en la última sesión de este ciclo de charlas que hemos dado por llamar Repensando la Movilidad Humana, en una era ahí en transición entre la pandemia y la pospandemia. En este momento nos acompaña Elena Muñoz, del Centro Español de Acogida al Refugiado, y Blanca Tour, de la Cruz Roja Española. Y en esta sesión nos va a estar moderando Cristian, del área de movilidad. Así que, bueno, dadas las bienvenidas formales, Cristian, los dejo con los tres, digamos, con Blanca, con Elena y con Cristian. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Cristian, soy integrante del área de movilidad humana del CEPI y hoy vamos a dialogar sobre un tema que está en el tope de la agenda internacional, ¿sí? Que son las políticas migratorias en el norte global. Y como es de costumbre en el CEPI, invitamos a especialistas para abordar la temática. En esta instancia nos acompaña Elena Muñoz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Elena es abogada especializada en refugiados, apatridia y migraciones. Tiene un máster en Acción Solidaria Internacional de Europa por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con más de 10 años de experiencia en atención directa a personas solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad. También nos va a acompañar Blanca Tour, que pertenece a la Cruz Roja Española y al Instituto de Derechos Humanos de España. Tiene estudios de grado en Trabajo Social, máster en Justicia Criminal de la Universidad Carlos III de Madrid, con especialidad en Género y Derechos Humanos. Es trabajadora social en el Centro de Emergencias para Migrantes de Cruz Roja Española en Melilla, y su labor consiste en ofrecer ayuda inmediata a los inmigrantes llegados a la ciudad, así como asistencia sanitaria y psicosocial. Además es mediadora comunitaria y ha ejercido como tal en el Centro de Protección de Menores de Melilla, llevando a cabo proyectos de inclusión en la comunidad y gestionando procedimientos de primera acogida, actividades de formación y mediación comunitaria. Y nos va a estar hablando de los centros de estancia temporal en Ceuta y Melilla. Sí. Como bien dijimos antes, comienza Elena Muñoz. Cuando las chicas terminan de exponer, les vamos a poder realizar las preguntas que nos surjan o lo que querramos saber. Así que, Elena, si estás lista, puedes arrancar con tu presentación. Pues bueno, muchas gracias lo primero por la invitación. Y buenas tardes a todos, buenas noches de aquí desde España. No sé si se ve ya la presentación. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, lo primero es explicaros un poquito lo que es CEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Somos una ONG que nos inspiramos en estos valores de justicia, independencia, compromiso, pluralidad, y que desde hace más de 40 años llevamos trabajando por el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas, inmigrantes en situación de vulnerabilidad, y además luchando por promocionar la defensa del derecho de asilo en España, pues a través de políticas públicas y cambios legislativos en España y en la Unión Europea. Tanto la primera ley de asilo del 84 como la reforma del 94, perdonad, como la del 2019, pues tuvimos una actividad preponderante. Esto lo hacemos a través de 3 líneas estratégicas, una de intervención directa con las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas, apátridas, inmigrantes, donde me inscribo más o menos, por decirlo así yo, que estamos ahí pues los abogados y las abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de empleo, técnicos de acogida, para dar una atención integral a nuestro público de atención. Además tenemos otra pata de incidencia y participación social para hacer más esa parte de transformación de políticas públicas y marco legislativo, y luego ya el modelo de gestión interna. Antes de centrarme en el contexto español, creo que es importante que hablemos un poquito del contexto europeo. Creo que tuvisteis una anterior sesión donde ya se tocó el tema, pero por ver dónde se ubica España dentro de este contexto europeo, porque España está marcada por el hecho de ser frontera exterior de la Unión Europea y por un hecho que también nos hablará luego Blanca, que es el único país de la Unión Europea, el único Estado miembro que tiene parte de su territorio en continente africano.
¿vale? Eso va a marcar totalmente todo el contexto migratorio de España. La pandemia, sin duda, afectó al contexto migratorio europeo. Bajaron más o menos un 23% en el año 2020 las llegadas en avión, por vía aérea. Fue total, el 86% de las llegadas fueron por vía marítima, y ahí España, una vez más, pues tomó la cabecera, absorbiendo el 42% de las llegadas, principalmente por un aumento en las Islas Canarias, que después intentaré analizar brevemente. A pesar de que haya habido ese descenso de las llegadas a la Unión Europea, el porcentaje de muertes en el Mediterráneo y en la ruta atlántica es prácticamente igual que la del 2019, antes de la pandemia, siendo una de las rutas más peligrosas de las migraciones actualmente en el mundo, más letales. Este descenso de llegadas, por supuesto, está vinculado a la pandemia, pero también está vinculado a algo que venimos denunciando desde CEAR y otras entidades desde hace muchos años, y es los acuerdos bilaterales que tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen con terceros estados que controlan la migración antes de llegar a territorio europeo. Me refiero a Libia, me refiero a Marruecos, me refiero a Turquía, que a cambio de distintas prebendas, principalmente económicas, pues hacen una política de contención de los flujos migratorios para que no lleguen a territorio europeo. La disminución de llegadas supuso también una disminución de solicitudes de protección internacional. Los principales países que recibieron las solicitudes de protección internacional fueron Alemania, Francia y también España, que es algo novedoso, que España esté entre los primeros países de recibir solicitudes de protección internacional, y las principales nacionalidades fueron Siria, Afganistán y Venezuela. No quiero dejar este breve contexto de la Unión Europea sin explicar un hito muy importante que hubo el año pasado, que fue la presentación del nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Desde CEAR la valoración que hacemos es que ha sido totalmente una oportunidad perdida. Vuelve a centrarse este pacto, y desgraciadamente lo vamos a ver con la respuesta que va a dar la Unión Europea a la crisis de Afganistán. Vuelve a centrarse una vez más en fortalecer las fronteras exteriores, en fortalecer estos acuerdos con terceros países para que controlen los flujos migratorios y que no lleguen ni siquiera a la Unión Europea, que los que lleguen, las fronteras exteriores de la Unión Europea estén especialmente controladas por Frontex, una agencia europea que es su misión, y ahí España como frontera exterior pues, se verá afectada, y establece un mecanismo a la carta para que aquellas personas que lleguen, sobre todo a los países del sur, por la geografía de las migraciones, sean repartidos entre los distintos Estados miembros. Este mecanismo a la carta hace que se rompa el principio de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea, que es algo muy importante, es un principio fundador de la Unión Europea, y provoca al final que sean los estados del sur, o los estados receptores de primera recepción, por decirlo así, de las personas migrantes, los que asuman la mayoría de la acogida de estas personas. Bueno, centrándome un poquito más en el caso de España, en 2020 también supuso un descenso de las solicitudes de protección internacional. Pues ahí tenéis la cifra, ¿no? Hubo unas 88.762 solicitudes, un 25% menos que en 2019. Y en lo que llamamos de 2020, o mejor dicho, en los 7 primeros meses de 2021, perdonad, también vemos ese descenso. A día de hoy hay unas 31.392 en los 7 primeros meses. Por tanto, si sigue esta tendencia, acabaremos 2021 pues con unas 62.000, 63.000 solicitudes, es decir, incluso menos que en el año de la pandemia. Las nacionalidades que recibe España son bastante más distintas que las que se reciben en la Unión Europea. En la Unión Europea he dicho que principalmente eran Siria, Afganistán y Venezuela, y en España Venezuela es el primer país, Colombia, Honduras, también por la vinculación cultural que tenemos con toda Iberoamérica.
Y también porque España tiene unas políticas de visados muy restrictivas. Es decir, pues en el año 2017, por ejemplo, de Siria se recibió 4.225 solicitudes y en el año 2020 solo 400, porque hay un visado de tránsito a todas las personas sirias que quieran entrar en territorio español por vía aérea. Ese visado de tránsito se ha aplicado también a Palestina, a Yemen, y desde el 1 de septiembre se aplica a Haití, después del terremoto y después de la crisis política, o sea, el 1 de septiembre que soy, la crisis política que hay en Haití. Esto, lo de los visados de tránsito, es un ejemplo más de todas las dificultades de acceso que tienen las personas solicitantes de protección internacional para poder acceder a territorio español y solicitar protección internacional, ¿vale? Si os fijáis en estos datos, vemos que el 97% de las personas que solicitaron protección internacional el año pasado fue en territorio peninsular y en puesto fronterizo solo un 1,9, es decir, bastante menos que el año pasado, que el año prepandemia 2019, que fue un 6%. Todos estos datos nos reflejan esas dificultades de acceso a territorio español y una vez que han accedido a territorio español, las dificultades de hacer una solicitud de protección internacional. Por eso, una de nuestras propuestas de los últimos años, o ya repetitiva, pero es que sigue sin cumplirse, es el establecimiento de vías legales y seguras, ya sea a través de reasentamiento, ya sea a través de visados, en vez de visados de tránsito, establecer visados humanitarios para que las personas puedan llegar, favorecer las extensiones familiares o las reagrupaciones familiares, hacerlas más fáciles, menos exigentes, para que las personas puedan traer a su familia. Y una particularidad que existe en la legislación española de asilo, que es la posibilidad de que una persona en necesidad de protección internacional pueda acudir a una embajada española de un tercer país, manifieste que su intención es solicitar protección internacional en España y solicitar que le trasladen. Esto está en la ley, no hay que hacer nada para aplicarlo, simplemente aplicar la ley, pero esta posibilidad que está en la ley, pues de distinta manera, pero desde el 94, en muy poquitas ocasiones se ha aplicado, ¿vale? En cuanto a las resoluciones, que estaba en la de antes, sí que durante la pandemia, dado que hubo un bajón del número de solicitudes, sí que aumentaron el número de resoluciones, es decir, la Oficina de Asilo española pudo trabajar más, por decirlo de esta manera, y pudo aumentar o resolver más casos, que es uno de los males endémicos del sistema de asilo español, lo que llaman el stock, la cantidad de solicitudes de protección internacional que siguen sin resolverse. Para que os hagáis una idea, ahora a día de, a 31 de julio, había unas 90.000 solicitudes que todavía no estaban resueltas. Eso genera una incertidumbre en las personas solicitantes de protección internacional muy grande, que no saben cuál va a ser su estatus legal en España hasta que no haya una resolución, una respuesta a su solicitud. A pesar de ese aumento en el número de solicitudes, España se sitúa en la cola en número de protección. Solo un 5% de las resoluciones fueron concesión de protección internacional, ya sea el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, que es similar a lo que sería la protección complementaria, complementaria, ¿no? del sistema regional interamericano. Sí que es verdad que se otorgaron bastantes autorizaciones de residencia por razones humanitarias, sobre todo a personas provenientes de Venezuela, pero, por decirlo así, estas razones humanitarias están fuera del sistema de protección internacional, ¿vale? ¿Por qué hay tan bajo nivel de protección? Os he dicho que hay un 5% de protección y a nivel europeo la media está en un 33%. Es verdad que tenemos distintos perfiles de personas solicitantes, como os he dicho, pues las nacionales son bastante variadas respecto a la Unión Europea, pero no justifica esta gran diferencia. Nosotros desde CEAR, o yo que soy jurista, me voy a centrar sobre todo en la parte jurídica del procedimiento. ¿Qué problemas o qué retos tenemos en el procedimiento jurídico de asilo para poder aumentar el ratio de protección internacional que otorga España? Principalmente hay un problema de calidad del procedimiento, es decir, se necesita una formación especializada a todos los agentes que participan en el procedimiento de protección internacional, empezando por los entrevistadores, que con el aumento paulatino que ha habido a lo largo de los últimos años en el número de solicitudes, ha habido más personas
personas, nuevos organismos haciendo entrevistas de solicitud de protección internacional, pero no se les ha formado adecuadamente. Es decir, las entrevistas iniciales de protección internacional ya adolecen de muchas carencias. Entonces, se necesita formación a los entrevistadores, pero también a los abogados, a los intérpretes, a los instructores, a los funcionarios, funcionarias que estudian los casos y que van a hacer una propuesta de resolución, a médicos, a psicólogos que pueden apoyar la solicitud de protección internacional con sus informes. Se necesita un estudio individualizado de los casos. Con este aumento de resoluciones hemos observado que a veces se cae en criterios generales por nacionalidad. Por lo que os he dicho, todos los venezolanos, razones humanitarias, cuando dentro de las solicitudes de protección internacional de personas venezolanas, probablemente hay bastantes, que pueden cumplir los requisitos del Estatuto de Refugiado. Hoy mismo he presentado una demanda de una activista política de Primero Justicia que sufrió una persecución política, pero cayó en el saco, por decirlo así, de razones humanitarias para todos los venezolanos y no se observó, no se valoró esa particularidad que tenía ella de su activismo político, reflejado documentalmente, y las amenazas particulares que recibió ella, cumpliendo los requisitos del Estatuto de Refugiado. Y donde creemos también que se tiene que avanzar en España para poder aumentar los ratios de protección internacional es en el concepto jurídico de la persecución por terceros agentes. Por las nacionalidades que nosotros recibimos, Venezuela, Colombia, Honduras, la mayoría son perseguidos por bandas armadas, maras, grupos de narcotráfico. Y no existe protección en sus países. En estos casos, pues Honduras o Colombia no da protección a las personas que están siendo amenazadas o agredidas o secuestradas por estos grupos delincuenciales. Y creemos que este doble concepto de agentes terceros, como se llama en la ley española, y la falta de protección estatal es donde tiene que estar el avance principal en las políticas de protección internacional españolas. Como os comenté, la particularidad principal de España respecto a otros países de la Unión Europea es el hecho de que tengamos 3 territorios en continente europeo, porque Canarias está en territorio africano, porque Canarias está en África, no tenemos que olvidarlo, aunque como son unas islas, parece que las dejamos aquí. Y el mapa español siempre se ponen ahí como casi al lado de Cádiz, pero no, están en el continente africano. Blanca luego va a explicar bien la situación de Ceuta y Melilla. Yo quiero dar solo tres apuntes de Ceuta y Melilla, pero sí que me voy a detener un poco en la situación de Canarias, porque es verdad que durante 2020 hubo una crisis humanitaria de llegadas de personas migrantes a Canarias bastante acuciante, y además he de decir que como Estado español no supimos responder. Acabamos de tener el ejemplo que antes hablábamos de las llegadas que ha habido de personas evacuadas de Afganistán, y en cuestión de días se ha establecido todo un dispositivo de acogida para estas personas con sus fallos, pero bastante digno y bastante exitoso. Y Canarias, que son unas islas que llevan recibiendo migración durante años, en el momento en que empezó a aumentar las llegadas de personas migrantes, empezamos a ver pues distintas deficiencias, tanto en los procedimientos legales como en la acogida. Hubo un aumento bastante generalizado en 2020 de llegadas, llegaron unas 23.000 personas, y en lo que llevamos de año sigue aumentando, es decir, en los 8 primeros meses del año creo que llevamos unos 8.000 personas que han llegado, que es un 144% más que el año pasado. Durante los meses de 2020, cuando empezaron a llegar más las personas migrantes a Canarias, el gobierno español no estaba preparado para este aumento, y nos encontramos imágenes dantescas de personas retenidas en el puerto, en el muelle del puerto donde llegaban, durante más de 72 horas, que es el límite de tiempo de retención en España y en casi todos los países. O si no estaban en el muelle, estaban en unas naves que habilitaron ad hoc porque las comisarías no cabían para poder registrarlos y hacer los trámites policiales que tenían que hacer. Se sobrepasa el límite legal de detención, hay una deficiencia en la atención letrada y en la atención de intérpretes, porque no había intérpretes suficientes para atender a las personas que llegaban, que sobre todo eran de Mali, de Senegal, también de Marruecos, de Mauritania. Cuando
se empezó a descongestionar tanto el muelle como esos centros ad hoc de detención que crearon y se derivó a estas personas a lugares de acogida, centros, dispositivos de acogida dentro de las islas. Estos dispositivos tampoco estaban habilitados, al principio eran centros en desuso que en cuestión de días intentaron habilitarlos para acoger a estas personas, pero no reunían las condiciones de dignidad y de habitabilidad que necesitan. Además, dentro de una política de contención mal entendida desde nuestro punto de vista por el gobierno español, pues se impidió el traslado de estas personas que habían llegado a Canarias a la península, creando ahí un caldo de cultivo para discursos de odio. Y vimos, y algo que nos preocupó mucho desde CEAR y otras entidades, pues algunos discursos de odio en la sociedad canaria, que siempre ha sido una sociedad muy acogedora con las personas migrantes, pero el aumento de llegadas sin que se descongestionase la situación creó esta situación de discursos de odio. Es verdad que posteriormente, a partir de finales de año y ya durante 2020, las salidas a península, los traslados a península se agilizaron y esta situación se ha tranquilizado un poco, pero creo el otro día mis compañeros de Canarias me decían que ya hay unas 9.000 personas en Canarias otra vez, a pesar de los traslados. Por eso nosotros pedimos que haya una red de acogida digna y estable, sobre todo en un enclave como Canarias, que sabemos que siempre va a recibir inmigración, y una política de migración planificada. No podemos volver a ver las escenas que vimos en el muelle de Arguineguín, el muelle del puerto que os comentaba, o donde había personas pues tiradas en el muelle sin ningún tipo de servicios y sin ningún tipo de acogida. En cuanto a Ceuta y Melilla, creo que Blanca va a explicarlo mejor. Yo por centrarme solo en tres aspectos bastante importantes desde el punto de vista de la protección internacional, en 2020 obtuvimos una sentencia muy importante del Tribunal Supremo después de, pues yo creo que más de 10 años o 15 años de lucha desde CEAR para conseguir que las personas que solicitaban protección internacional en Ceuta y Melilla no vieran limitado su libertad de movimientos. Hasta esta sentencia, el Ministerio de Interior en el documento solicitantes de protección internacional ponía válido solo en Ceuta o válido solo en Melilla. Nosotros hemos ido recurriendo de distintas maneras esta inclusión, esta mención de válido solo en Ceuta y válido solo en Melilla, que en conclusión lo que suponía era que no podían salir de esas ciudades, que como veis en este gráfico son ciudades cárceles porque hay una valla por toda la parte territorial con Marruecos, y luego está el mar, o sea, no hay otra forma de salir de ahí. Y después de mucho luchar conseguimos que el Tribunal Supremo, mucho luchar y muchas sentencias que tuvimos favorables, pero el gobierno español seguía sin aplicarlas, conseguimos que el Supremo finalmente nos diera la razón y dijeran que las personas solicitantes de protección internacional, da igual dónde lo hicieran, en Ceuta, en Melilla, en Canarias o en Península, tienen libertad de movimiento por todo el territorio español. A partir de esta sentencia, que fue en julio, es verdad que la aplicación práctica pues, ha tenido ciertas dificultades, pero más o menos a día de hoy sí que se facilita o sí que se permite, ciertos obstáculos todavía, a pesar de ello, el tránsito o el traslado desde Ceuta y Melilla y desde Canarias a la península, aquellas personas que tienen algún documento identificativo como solicitantes de protección internacional admitidos a trámite. Y otra sentencia muy importante que quería mencionar, relacionándolo con los últimos datos o los últimos hechos que hemos vivido lamentablemente en Ceuta, es una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que lo que se ha venido llamando el rechazo en frontera, que es una aplicación o un artículo de una ley que permite que las personas que entren por las vallas de Ceuta y Melilla sean rechazadas inmediatamente sin establecer ningún tipo de procedimiento. El Tribunal Constitucional ha dicho que eso solo puede ser constitucional si se garantiza que hay un procedimiento, si se garantiza que hay vías de recursos contra ese rechazo, si se garantiza que hay detección de perfiles vulnerables. Está claro que la práctica que llevamos viendo de lo que aquí se ha llamado
devoluciones en caliente, que a mí no me gusta esa palabra, me parece que es más correcto decir devoluciones ilegales. Las devoluciones ilegales que hemos observado en Ceuta y Melilla, por la que la policía o la Guardia Civil directamente cogía a la persona migrante, abría la puerta de la valla y le expulsaba a territorio marroquí, no cumple estos requisitos del Tribunal Constitucional. Por tanto, a pesar de que mucha prensa dijo el Tribunal Constitucional avala las devoluciones en calientes, la valoración jurídica que nosotros hacemos es que el Tribunal Constitucional, o para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, es necesario hacer una reforma de la legislación para establecer esos requisitos que ha puesto el Tribunal Constitucional a cómo se han de realizar estos rechazos en frontera. A pesar de esta sentencia y estos requisitos, en mayo de 2021 vimos una situación muy lamentable donde, desde nuestro punto de vista, Marruecos utilizó a miles de personas migrantes dentro de sus estrategias políticas de negociación con España y levantó un poco los controles fronterizos que hace Marruecos en esas políticas que os he dicho de externalización de fronteras, donde Marruecos es nuestro gendarme exterior, pues dejó de cumplir esa situación de gendarme exterior y permitió que pues alrededor de 23.000 personas, si no recuerdo mal, o no tengo por aquí el dato, no, unas 10.000, perdonad, personas entraran en Ceuta, sobre todo a nado, no sé si veis el cursor, pues entrando por un espigón que hay cruzando la valla. Algunas de esas personas se les rechazó en fronteras, directamente la policía, la Guardia Civil, incluso el ejército que intervino, se les cogió y se les devolvió a Marruecos por una puertecilla, sin cumplir los criterios del Tribunal Constitucional, pero otras personas que ya ni siquiera era un rechazo en fronteras, sino que estuvieron horas en las playas de Ceuta, con asistencia de Cruz Roja, la asistencia humanitaria, pero no tuvieron ni asistencia letrada, ni asistencia de intérprete, ni tuvieron la posibilidad de manifestar si eran menores, si eran víctimas de trata, si eran solicitantes de protección internacional, y se les expulsó. Aquellos que sí que pudieron decir que son menores y acreditar que fueron menores, se quedaron en Ceuta. Y recientemente, el 13 de agosto, el 14 de agosto, el gobierno empezó a expulsar a estos menores también sin cumplir ninguno de los requisitos del procedimiento legal de repatriación o de reagrupación familiar de los menores. Un menor no puede ser expulsado. Si el interés superior del menor se valora que esta persona, este niño, esta niña, está mejor en su país, con su familia o con un centro de tutela que en España, se puede realizar este retorno asistido a su país, pero siempre una valoración individual. Todo esto se lo ha saltado el gobierno. Durante un fin de semana devolvió a bastantes personas. Distintas ONGs presentes en Ceuta sí que interpusieron medidas cautelarísimas y consiguieron paralizarlo, pero todavía la intención del gobierno, por sus declaraciones, sigue siendo de expulsar ilegalmente, otra vez desde nuestro punto de vista, a estos menores. Y dejo ya a Blanca para que nos explique mejor la situación de Ceuta y Melilla, que ya está allí in situ. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Elena. La verdad, muchos datos, ¿no? Que frente a los discursos y frente a las leyes también hablan, ¿no? Y son muy contundentes. Así que, bueno, le damos paso a Blanca para que realice su exposición. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Soy un poco torpe con estas cosas. Ahí vemos la presentación, no hay problema. Vale. A ver. Si quieres, puedes pulsar a F5. Ahí va, perfecto. Sí, es que tarda un poquito. Bueno, yo me presento. Bueno, si no se me escucha bien, en algún momento me comentáis. No sé si hay mucha cobertura aquí. Bueno, estamos en Melilla, no. Yo soy Blanca, soy trabajadora social. He estado trabajando en Cruz Roja en un centro de emergencias para personas migrantes y soy miembro del Instituto de Derechos Humanos de aquí de España. Mi presentación se va a centrar, pues, sobre todo, como habéis comentado,
en el movimiento migratorio del sur de España, de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Bueno, como vemos en el mapa, la ciudad de Ceuta y Melilla, como ha comentado Elena, comparten una frontera con Marruecos y nada, comentar que la frontera sur de España en general es la tercera vía de entrada en el territorio europeo después de Italia y de Grecia y de población migrante, y yo me centraré sobre todo en estas dos ciudades autónomas. En lo que llevamos de años, según los datos del Ministerio, bueno, la entrada de personas migrantes han subido muchísimo después del estado de alarma, tanto por vía marítima como por vía terrestre, más de un 50%, y en vía marítima especialmente más de un 60%. Se deberá también al proyecto que están haciendo en las vallas de Ceuta y de Melilla. Han invertido más de 8 millones de euros para reforzar todo lo que es, bueno, están cambiando todas las vallas por completo, reforzando los sistemas de retención, etcétera. Que lo único que crea es al final que la gente busque vías alternativas que seguramente sean mucho más peligrosas. En general, en España, bueno, cuando una persona migrante accede al territorio español, ya sea por alguna de las vías que he comentado, por Canarias, por el sur de España, por Ceuta y Melilla, en general el Cruz Roja, con el sistema de emergencia que tienen, se encarga de llegar in situ al sitio donde han llegado estas personas y realiza una especie de triaje. Este triaje se centra sobre todo en ver si necesitan asistencia médica o no. Se les proporciona unas pulseras de colores, rojas si necesita y verde si no necesita asistencia urgente. Y se proporciona una serie un kit de primera acogida, de ropa de abrigo, comida, etcétera. Una vez llegan a España, si llegan a lo que es la península, pues automáticamente la Policía Nacional lo identificará uno a uno y se abrirá un procedimiento de devolución y irán a lo que es un CIE que llamamos aquí, que es un centro de internamiento de extranjeros. Y lo único que pasa es que si llegan a Ceuta y Melilla, la situación es diferente. No se les detiene, se les incoa un expediente de expulsión e ingresarán en lo que son los famosos CETIs. Los CETIs son centros de estancia temporal de inmigrantes que solamente se encuentran en Ceuta y Melilla, o sea, solo hay 2 centros en España, y básicamente son centros de la administración que se encargan de una primera acogida, de cubrir las necesidades básicas de toda la población migrante, ya sea solicitante de asilo o no, sea solteros, familias completas, mujeres, ahí entra como todo, es como una primera vía. Y hasta que se solucione su situación administrativa dentro del país. El tiempo que están allí, pues no está definido, no hay una norma que defina el tiempo, estarán allí hasta que sean trasladados a la península o devueltos a su país de origen si están bajo una orden de devolución o de expulsión. El problema principal de estos centros es el hacinamiento que sufren por su situación geográfica. En Ceuta, por ejemplo, tiene 512 plazas. Actualmente es verdad que está por debajo de lo que es su ocupación, raro, pero ha podido acoger a migrantes que se encontraban en situación de calle hasta hace muy pocos días. Y en Melilla se hizo una ampliación del centro y tiene 782. Actualmente esa cifra se encuentra por debajo de 1.000 personas, o sea, mucho más de 782, pero desde el 2017 nunca había tenido una población menor a 1.000 personas, o sea, siempre está ultra saturado. Y bueno, nada, estos datos medio normales de los centros se deben a que, después del estado de alarma, se han acelerado todos esos traslados a la península, que han sido traslados masivos y han podido descongestionar un poco lo que son los centros. Porque el año pasado, por ejemplo, el centro de aquí de Melilla, por esta fecha, tenía unas 1.500 personas. O sea, no es la primera vez que el ejército tiene que desplegar carpas en el exterior, que podéis imaginaros las condiciones de esas carpas,
para poder acoger, porque son entradas masivas. Entonces, esas son las condiciones. Otra característica, otro problema de estos centros son los traslados que se hacen de forma arbitraria. O sea, el Ministerio de Interior se encarga de dar el ok para realizar ese traslado a la península, pero no se basan en situaciones de urgencia o de vulnerabilidad, normalmente se basan en, pues, a lo mejor en grupos de gente de una misma nacionalidad, por ejemplo, sirios, o gente que no haya solicitado asilo. Se realizan traslados de una forma así, un poco arbitraria. Aquí voy a comentar un poco lo que comentaba la compañera de las devoluciones en caliente, que bueno, se llaman en teoría devoluciones sumarias, que se producen eso cuando no consiguen, bueno, son interceptados en lo que intentando entrar al territorio de Ceuta o de Melilla, y se produce su expulsión inmediata por agentes, por autoridades de los fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, somos muchos los que pensamos que estas prácticas no son legales, que atentan contra, bueno, no solo contra la Constitución, contra el derecho al asilo, sino también contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los niños, la Carta de Derechos Fundamentales, porque no solo se refiere al derecho al asilo, sino la obligación que tienen los estados de no devolver a personas a un país donde intuyen que pueden tener, bueno, un trato inhumano o degradante, como puede ser tortura o detenciones ilegales, que pueden producirse perfectamente en el país vecino. Es cierto que la normativa española establece una serie de excepciones, como comentaba la compañera, que son los menores o colectivos vulnerables, que pueden ser mujeres embarazadas o personas mayores, pero con las devoluciones en caliente es muy difícil establecer este perfil. Entonces las autoridades prácticamente desconocen si se trata de una posible víctima de trata, por ejemplo. Entonces, bueno, os preguntaréis por qué se siguen haciendo, por qué España sigue realizando estas prácticas que son consideradas ilegales por muchos organismos. Principalmente, bueno, Ceuta y Melilla desde 1992 tenía un acuerdo bilateral con Marruecos para permitir un poco esas devoluciones si eran interceptados en lo que era la frontera, justo en la valla, pero no fue hasta el 2015 que decidieron, pues eso, añadir a la ley de extranjería una disposición adicional que es esa, que es la disposición adicional 10ª, que bueno, que dice básicamente eso, que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta de Melilla, mientras intentan pasar irregularmente, pues podrán ser rechazados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló estas prácticas en el 2020, en esta famosa sentencia, y concluyó que, bueno, que los inmigrantes que intentaron pasar la valla, en ese caso la de Melilla, pues dijeron que se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad. O sea, la forma de entrar era totalmente irregular, deberían haber elegido, como dicen, procedimientos legales para entrar en España. Pero, claro, se centra solamente en pedir, pues, asilo o visado, eso en el paso fronterizo o en la embajada española, como comentaba Elena, en alguna embajada de cualquier país. Lo que pasa es que obvia y olvida mucho lo que es la vida en Marruecos y la práctica, la realidad que se vive allí, que es un país al final que no respeta los derechos humanos. Y nada, olvida la discriminación que estas personas, sobre todo los subsaharianos, sufren allí. Allí sufren tienen muchísimos obstáculos para poder conseguir pedir asilo. Puedo decir que es casi imposible que lo hagan por un cauce legal, y además sufren detenciones arbitrarias y desplazamiento involuntario, que una práctica que suelen hacer mucho en las autoridades en Marruecos. Bueno, interceptar un grupo grande de personas que pretenden llegar a la frontera de España, subirlos en un autobús y, bueno, pues dejarlo ahí a su suerte en zonas muy alejadas de frontera,
donde ellos tienen que volver a empezar el camino hacia lo que es la frontera con el territorio europeo. Y bueno, hay que aclarar que estas devoluciones no solamente se producen en lo que es la valla, también se producen en el mar. Tenemos muchísimos testimonios de personas migrantes que cuentan cómo han sido interceptadas sus embarcaciones en zonas costeras de Melilla, y hay un testimonio en concreto que contaron al Servicio Jesuita Migrantes, que es que realiza aquí una labor, la verdad que está muy activo y muy presente aquí en Melilla, y comentaban eso, como las autoridades, tanto españolas como marroquíes, colaboran para evitar que cualquier embarcación llegue al territorio europeo. La Guardia Civil hace una especie de bloqueo, y es la Gendarmería Real marroquí que se encarga de devolver, remolcando esas embarcaciones a la zona de Marruecos. Y en una de esas prácticas, pues la embarcación volcó y, bueno, pues siete mujeres murieron en 2017, que será una de tantas. Y bueno, como comentaba la compañera, además de las costas, se produce en las vallas, que no sé si lo podéis ver, hay puertas en ambas vallas, tanto en la española como en la marroquí, donde en el momento pues se devuelven a la persona al país vecino, vaya. Hay que comentar el caso de Ceuta porque en ese momento España sufrió una crisis migratoria sin precedentes. En un solo día entraron, no se saben las cifras porque intenta buscar las cifras y todavía no están actualizadas en lo que es la web del Ministerio, pero alrededor de 8.000 personas entraron en un salto de un solo día. O sea, por mar, como se puede ver en la foto, y estaba claro que no supimos responder. Esas excepciones de las que hablaba, de evitar el rechazo el devolver a menores o a personas vulnerables, pues en Ceuta no se llevó a cabo. En total, el Ministerio de Sanidad creo que contabilizó unos 2.000 niños, tanto acompañados con familiares o no acompañados, y con esos datos, España solamente tiene dos opciones: o acoge a esos menores o los devuelve a su país por los cauces legales. Y esos cauces legales pues no se llevaron a cabo cuando empezaron a hacer las repatriaciones. Es cierto que tras varias denuncias de ONG se quedó claro que el ordenamiento jurídico establece que se exige un tratamiento individualizado de cada menor, no solo de la situación de características filiales, sino de las características que tienen en su país de origen, a donde van a ser devueltos, características sociales, el entorno, y además esas características, ese expediente administrativo debe elevarse al Ministerio Fiscal y al resto de las partes, cosa que no se hizo en Ceuta. Y bueno, por eso actualmente están paralizadas esas devoluciones a los menores. Con respecto a la gestión de la pandemia, el 14 de marzo del año pasado se inició el estado de alarma en España, y Marruecos cerró por completo sus fronteras terrestres con las ciudades de Ceuta y de Melilla. Hoy en día siguen cerradas, y desde esa fecha se traduce que se cerró la principal vía de entrada de población migrante norteafricana. Aquí podemos ver los datos del Ministerio, descendió más de un 70% la entrada, o sea, fue brutal. El cierre de la frontera y la declaración del estado de alarma pues provocó varios problemas en las ciudades autónomas, y debíamos gestionar la acogida de diferentes colectivos. Por un lado, se encontraban la población marroquí, que se vio sorprendida por ese cierre de fronteras y se vio atrapada. Como podéis ver, las ciudades son similares a una cárcel. Se vieron atrapadas en las ciudades sin tener domicilio ni nada, bajo un estado de alarma que exigía quedarte en casa. Entonces fueron las ciudades las que
tuvieron que buscar, bueno, habilitaron instalaciones de acogida provisionales para este colectivo. También teníamos que gestionar el colectivo de jóvenes tutelados, eran jóvenes que se encontraban eran menores, en centro de protección de menores, que cumplían la mayoría de edad durante la pandemia, y en ese sentido intentamos prolongar su estancia en los centros de menores como una excepción a haber cumplido mayoría de edad durante este estado de alarma, que se denegó, y también se denegó su entrada en el CEPI, porque no aceptaban más personas dentro por la situación de, bueno, la pandemia. También se tuvo que crear otra instalación de acogida provisional en ciudades que son muy pequeñas y que no daban abasto para acoger a tanta gente. Por otra parte, es verdad que disminuyó muchísimo la entrada de población migrante, pero seguía entrando, aunque fuera por goteo, seguía entrando gente a las ciudades, y había que saber gestionar la acogida a estas personas. Se creó otro dispositivo para este colectivo en concreto, ya que los traslados a la península, como comentaba Elena, pues se paralizaron, también se paralizó todo, se paralizó el país entero, y claro, los CETI estaban muy saturados y no aceptaban a más personas. ¿Qué pasó? Que los servicios de acogida que proporcionó la ciudad pues no tenían unas condiciones dignas, o sea, estaban muy hacinados, donde no podían cumplir la distancia social exigida, era casi imposible, no se desinfectaban, no se limpiaban, había problemas con las duchas, con los baños, había un frío extremo, no tenían acceso a profesionales, tanto intérpretes como psicólogos, trabajadores sociales, solamente tenían contacto con la empresa que gestionaba un poco la seguridad y lo que era la limpieza de ahí. Y además no se les proporcionó como un kit de primera acogida, y no carecían de tarjeta de identificación. Eso fue un gran problema porque claro, no eran aceptados en el CETI, el Ministerio de Migraciones, de quien depende del CETI, no se hacía cargo, por tanto, de estas personas que estaban como en un limbo que no le impedía avanzar. Además de estos dispositivos, de los problemas con estos tres colectivos, la población que ya estaba, los residentes que ya estaban en el CETI, pues sufrían confinamientos extremadamente largos y que iban en contra de la ley. De hecho, la jueza, que dejó sin efecto las órdenes impuestas por la ciudad, comparaba ese confinamiento a un auto de prisión. O sea, era como si estuvieran en una cárcel, pero sin estarlo realmente. El 21 de junio por fin finalizó el estado de alarma, no la pandemia, pero sí el estado de alarma, y con el fin de estado de alarma finaliza también la base legal, para imponer restricciones de movimiento, tanto entre territorios como desde tu propio domicilio a la vía pública. ¿Qué pasa? Que ese fin del estado de alarma parece que no afectó a la población migrante, que seguía sufriendo cuarentenas eternas, o sea, muy por encima de los máximos de la legislación, y carecía totalmente de sentido, porque eso, no estaban detenidos, el plazo es 72 horas, y tampoco estaban bajo una medida cautelar de internamiento impuesta por un juez por un procedimiento de expulsión. O sea, no tenía sentido que estuvieran en cárceles sin ninguna base legal. Por tanto, esa cuarentena era una forma ilegal total de privación de libertad, unido además a esas limitaciones que tenían de movilidad las personas alojadas en los CETIs. En este punto, no se entiende la gestión que realizó el Ministerio, porque al final son órdenes del Ministerio, primero de minimizar traslado a la península desde estas ciudades, porque era absurdo. Si era por una situación de pandemia, al final estaban muchísimo peor en esos sitios. Tampoco se entiende las condiciones indignas que dejaron en las que dejaron que vivieran en los dispositivos temporales que estaban aquí en la ciudad. Y tampoco se entiende el limbo jurídico en el que quedaron estas personas, pues eso, al ser retenidas y bueno, al final, al carecer de identificación y todo lo que comentaba anteriormente.
En este punto, pues junto con Cruz Roja se creó un centro COVID, se creó solo en Melilla porque era la ciudad que estaba más saturada. Es verdad que Ceuta logró controlar un poco las cifras del CETI, pero Melilla se saturó totalmente y tuvimos que crear un centro especial para esas personas que iban llegando, que es verdad que llegaban por goteo, pero a lo mejor había santos un día de 60 personas que había que acoger y en una pandemia era bastante complicado. Y nada, bueno, yo era la trabajadora social de aquí del centro, principalmente nos encargábamos de que las cuarentenas pues se fijaran a los límites legales, de dividirlos por habitaciones separadas según la entrada, porque es absurdo que juntemos a todos en sitios súper hacinados, donde al final no tiene ningún sentido. Y una vez la PCR diera negativo, pues podrían ir al CETI con su plaza, o si no tenían en plaza, pues le dábamos una tarjeta identificativa para que pudieran circular por la ciudad, o sea, con total libertad, que es lo legal, vamos, que es lo normal. Este dispositivo es verdad que ha facilitado mucho la recepción de entradas nuevas y un poco la gestión que tenía el CETI en ese momento de pandemia. Se cerró hace una semana, en julio, porque ya con todos los traslados masivos que ha habido a la península, pues las cifras de población han bajado muchísimo y se pueden gestionar cuarentenas dentro del recinto del CETI, como se ha hecho siempre. El centro COVID al final gestionó durante la pandemia a más de 500 personas, procedentes pues, sobre todo de países subsaharianos, de Marruecos incluso, y muchos sirios que venían por goteo, pero venían siempre a nado, la verdad. No, solían nadar y con neopreno. Es una característica que me llamó mucho la atención porque todos los sirios que recibimos venían muy preparados con su documentación y bueno, al final ese fue el perfil que atendimos durante la pandemia. No hay que decir que, bueno, que al final el CETI seguirá gestionando entradas. Al final las entradas van a seguir subiendo, y más ahora que después que ha finalizado el estado de alarma y tal. O sea, esta noticia es del 17 de agosto, que ya se produjo un salto masivo, se volverá a llenar el CETI. Y nada, con todo esto, en definitiva, pues he querido resumir un poco la situación, cómo se ha gestionado la pandemia y la migración al final en estas ciudades. Y nada, decir que van a seguir llegando migrantes y espero que el gobierno haya aprendido a gestionar un poco pues su actuación y no siga poniendo la pandemia pues como una excusa al final para violar los derechos humanos de los colectivos más vulnerables. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Blanca. Me quedo con la imagen de la valla, ¿no? Que tanto se habla del muro de Trump, pero hay tantos muros y tantas vallas en tantos lugares. Y ahí veíamos una, pero en realidad son tres. Hay dos del lugar del lado de la Unión y una del lado de Marroquí, que incluso tiene lo que acá en Argentina llamamos alambre de púa, junto con detectores de movimiento, de calor humano, con detectores de rostro también. Así que bueno, es el turno de las preguntas. Ahora, Ignacio, levantó la mano. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a ambas. Me parece las exposiciones, como esperábamos, son complementarias. Tengo un montón de preguntas y algunas reflexiones. Por ejemplo, lo que hablaba Blanca hace un ratito sobre la resolución 10, corríjame si me equivoco, usaba la palabra entrada ilegal, ¿no? En contraposición a lo que Blanca también hablaba hace un ratito de la cuarentena ilegal, ¿no? Acá en la perspectiva de derechos humanos o la perspectiva regional que tenemos desde esta zona, y sobre todo en Argentina, las entradas son irregulares, no ilegales, porque la entrada irregular no es un delito per se. Es más, acá en Argentina si alguien paga una multa y no es un delito penal como tal. Me parecía un poco
hacer ese énfasis, ¿no? Con respecto al uso de las palabras, la legislación tanto argentina, regional, ¿por qué no? Y compararlo con España en ese sentido. Tengo un montón de preguntas, pero voy a ir de a poco porque, como siempre digo, trato de no monopolizar la palabra. La primera es, y eso lo hemos hablado creo con Elena en algún momento, visas humanitarias a Venezuela, ¿no? ¿Por qué, digo, Venezuela, como algunas otras nacionalidades en su momento, se han ido por fuera del procedimiento, por decisión del Estado español, por supuesto, por fuera del procedimiento de refugio? Empecemos con esa, si me nos podés contar un poco, Elena, por qué el Estado español ha adoptado esa decisión. No va al revés, no va por fuera del procedimiento de protección internacional, es decir, el Estado español no está otorgando visados a las personas venezolanas. Las personas venezolanas tienen que llegar aquí por sus propios medios, que con la pandemia pues prácticamente ha estado restringido los viajes hasta julio, que se empezó a permitir a las personas que tenían doble vacunación. Es decir, las personas venezolanas tienen que llegar aquí por sus propios medios, habitualmente como turistas, y una vez en territorio español tienen que solicitar protección internacional, y dentro del procedimiento de protección internacional, según la legislación española, una de las posibles respuestas es una autorización de residencia por razones humanitarias, que viene regulada en la ley de asilo y nos remite a la ley de extranjería. ¿Vale? Esta decisión viene determinada principalmente por un llamamiento que hizo ACNUR hace ya 3 años a todos los estados, no solo tanto a los estados del entorno cercano o limítrofes con Venezuela como a otros estados europeos. Hizo un llamamiento de otorgar como mínimo algún tipo de protección, aunque sea humanitario, ¿no? España durante mucho tiempo estuvo denegando también esta autorización de residencia por razones humanitarias. Con el llamamiento del ACNUR se consiguieron varias sentencias donde la Audiencia Nacional le sacaba los colores al Ministerio Interior español y le oye, tienes un llamamiento del ACNUR en que por lo menos tienes que otorgar una residencia por razones humanitarias a las personas venezolanas por la situación de crisis humanitaria que existe en ese país, acreditada por todos estos informes. Entonces, a raíz de esto, de todas estas sentencias de la Audiencia Nacional, finalmente el Ministerio de Interior tomó una decisión un poco genérica de todas las personas que vengan de Venezuela, se hará, es lo que decía la decisión, se hará un análisis individualizado, pero en principio podrán recibir como mínimo esta autorización de residencia por razones humanitarias. Esto lleva como 2 años de aplicación y lo que nos hemos visto es que prácticamente todas las personas venezolanas están recibiendo esta autorización de residencia por razones humanitarias, a pesar de que hay muchas personas venezolanas, entre los solicitantes de protección internacional, que sí que cumplen los requisitos de refugiado o de protección subsidiaria, pero no se está haciendo ese análisis individualizado que anunciaron. No sé si con esto sí, lo he dejado sí, más o menos claro. Sí, perfecto. Pasamos a Elena. Elena, sí. Perdón, no podía desmutearlo. Bueno, primeramente, gracias a ambas. Les queremos agradecer muchísimo dentro del CEPI. Muy interesantes las exposiciones y muy claras. Y mi pregunta va para Elena. Mucho se ha hablado en los últimos 15 días sobre Afganistán y voy a hacer 2 preguntas. Una de ellas, vi a través de LinkedIn y a través de distintos medios que el CEAR estaba pidiendo corredores humanitarios sobre Afganistán, bueno, mejor dicho, de Afganistán a la Unión Europea, España. Quería saber si había habido algún tipo de avance sobre eso. Y la segunda pregunta es que, bueno, de todas estas cosas que se ha hablado muchísimo estos últimos 15 días sobre Afganistán, un lema ha sido salvar a la mujer afgana. Siempre con este pensamiento de paternalista y como si las mujeres afganas no tuviesen su agenda y sus medios para poder hacer algo. Y quisiera saber, ya que tanto se habló, ¿cuál ha sido el porcentaje de personas afganas que han llegado a Afganistán y a su vez cuál fue el porcentaje, o los números de mujeres afganas que han llegado a España y que efectivamente se ha aceptado su solicitud de asilo o su visa humanitaria o no sé por qué medio se ha tramitado en España? Lisa y llanamente eso, muchas gracias y bueno, espero haber sido clara. Sí. Bueno, es que fue ese fin de semana fue
Fue intenso porque sucedió a ver lo de Ceuta, de la devolución de los menores, y fue la llegada de los talibanes a Kabul, o cuando se tomó Kabul por parte de los talibanes. Pues a raíz de ese momento, todos los estados que habían desplegado tropas, principalmente en Afganistán, realizan unas tareas de evacuación no solo de sus tropas o de sus colaboradores, sino también no solo de sus tropas y de sus nacionales, sino también de colaboradores afganos y sus familias, ¿vale? La intención inicial, y en eso yo confío con la interlocución que hemos tenido el gobierno, era traer, lo han manifestado siempre, traer al máximo número de colaboradores afganos y sus familias, pero es verdad que la situación del aeropuerto de Kabul era muy compleja. Pues hasta el viernes pasado sí que se pudieron hacer varios vuelos. En un principio, de hecho, nos dijeron que su intención era traer 400 personas y al final han traído 4.000 personas, o sea que han multiplicado por 10 casi la intención inicial. En cuanto a cifras, todavía no te las puedo decir, o porcentajes de cuántos son mujeres, cuántos son hombres, porque todavía pues estamos procesando toda esa información. Lo que sí te puedo decir es que todas las personas que han llegado se les ha ofrecido la posibilidad de solicitar protección internacional en España o en otros países. Hay algunos que han elegido ir a otros países, y esos otros países, Alemania o Francia, han permitido que sean trasladados allí, y los que se han quedado aquí en territorio español se les ha recogido solo los datos para darle un documento que acredite que son solicitantes de protección internacional en España, pero todavía no han iniciado, pues, de hecho yo esta mañana he estado con una familia, hoy hemos iniciado la entrevista de solicitud de protección internacional. Por tanto, todavía no tenemos consolidados los datos. En general, por lo que dicen mis compañeras que estuvieron en la base de Torrejón, que fue el centro donde se hizo toda la recepción de las personas afganas, son mayoritariamente familias con menores, ¿vale? A raíz de que el viernes, ya llevaban anunciando que el 31 de agosto, con la retirada de las tropas de Estados Unidos, se terminaría estos vuelos de evacuación. España los terminó el viernes por la situación de seguridad tras el atentado que sufrió el aeropuerto de Kabul. Pues a partir de ahí nosotros hemos iniciado una campaña, tanto en los medios y pública, como más privada, con interlocución directa con los distintos ministerios, de intentar realizar esos corredores humanitarios, no solo España, sino toda la Unión Europea. Hemos tenido declaraciones muy favorables por parte de ministerios españoles, pero ayer se reunieron todos los ministros de Interior de la Unión Europea e hicieron una declaración conjunta de la Unión Europea al respecto, y el único, no corredor humanitario, la única vía legal que establecieron prácticamente son reasentamientos, encima ni siquiera reasentamientos obligatorios, sino que de manera voluntaria los Estados miembros aceptarán cuotas de reasentamiento. Pero vuelven a aplicar las mismas medidas que vimos en 2015 con la crisis de los refugiados y las refugiadas sirias, que los estados limítrofes controlen la migración, dar dinero a los estados limítrofes para que hagan la acogida, dar dinero a Turquía, porque la ruta de los afganos es Turquía, dar dinero a Turquía y aplicar el acuerdo de retorno con Turquía para que no puedan venir. O sea, a día de hoy no existen estos corredores humanitarios. Seguimos haciendo incidencia, seguimos tanto pública como privada, que no es visible, pero que es muy efectiva a veces para intentar establecer estos corredores humanitarios, y no solo de mujeres, porque es verdad que la situación de las mujeres en Afganistán es muy dura, pero como bien has dicho, Elena, pues la mujer puede decidir lo que quiere hacer o no quiere hacer, y no son solo los perfiles que corren riesgo, es decir, pues activistas de derechos humanos, periodistas, jueces, juezas, abogados, abogadas, es decir, hay distintos perfiles. Cualquier persona que corra peligro y que decida que quiere salir del territorio afgano se tiene que permitir. Como hablábamos antes con Nacho, pues esto inevitablemente pasa por algún tipo de diálogo con el régimen talibán, que a nivel político también es complicado aceptar que tienes que conversar con el régimen talibán. Entonces, bueno, no va a ser rápido, no va a ser rápido. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ignacio, nuevamente, le damos la palabra. Sí, tengo un contexto, esto va para cualquiera de las dos, pero especialmente para Blanca. Básicamente que, por lo que yo entendí, que todos y todas pasan por los CETIs,
Hasta ahí estoy bien, ¿no? Digo, una especie de procesamiento, un centro de procesamiento de personas en el mal y en el buen sentido al mismo tiempo. Pero mi acotación con respecto a esto es que Naciones Unidas establece justamente que la detención debe ser una medida de último recurso. Como ustedes bien entiendo que mencionaban, solo pueden estar 72 horas según la ley de extranjería española, la legislación española, y que debe ser necesaria y proporcional. Teniendo en cuenta que justamente tiene que estar atada a la ley, que tiene que ser individual, que tienen que establecerse condiciones de dignidad y tiene que muchas veces intervenir un juez, por ejemplo en la Argentina, bueno, en la Argentina casi no sucede esto, el tema de las detenciones. ¿Ustedes consideran que, según los estándares por lo menos internacionales y porque no de la Unión, los CETIs, según su experiencia, cumplen con esas condiciones? ¿O que hay vías alternativas para tal vez, entre comillas, ¿no? Procesar a esa población? ¿Qué opinan? Sobre todo me interesa la perspectiva más de Blanca en territorio, que bueno, lo vive prácticamente todos los días, ¿no? Sí, bueno, al final, ¿me oye? Sí, sí. Un CETI no es un CIE, o sea, no es un centro de internamiento, es como un centro de primera acogida, o sea, tienen que dormir y tienen que estar en algún sitio donde se les gestiona todas las necesidades básicas, pero ellos al llegar se les identifica, tienen una tarjeta con su foto, con su dirección, donde al final van identificados, pueden entrar y salir del CETI sin ningún problema, no están retenidos, allí simplemente es como un sistema, una instalación de acogida provisional hasta que su situación administrativa se regule. O sea, por eso acoge a tantos perfiles, porque al final es como la puerta de entrada donde se intenta gestionar y derivar un poco según los diferentes perfiles que tenga la población. Pero en el caso, por ejemplo, de querer, con la tarjeta de identificación que mencionabas recién, el querer de ir a la península, como ustedes le llaman, a España continental, ¿puede hacerlo? Claro, eso no, o sea, hasta el día de hoy no se podía, o sea, esta tarjeta al final te permite salir del centro, moverte libremente por la ciudad, pero porque al final la ciudad, o sea, tiene una valla, que no creo que quieran volver a Marruecos, y tienen un mar que no pueden hacer nada, o sea, muchos problemas que tenemos aquí son con los menores extranjeros que no acompañados, que al final están en otro centro de acogida solamente para menores, y es verdad que diariamente intentan saltar al barco para poder llegar a España, porque al final es como la única salida que tienen. Pueden circular por la ciudad perfectamente, pueden hacer lo que quieran, pero al final no hay salida. Es un poco lo que hablaba Elena al principio, ¿no? Cuando mostraba el mapa, corregime Elena si me equivoco, pero vos habías comentado, Elena, que el CEAR había logrado que finalmente el Tribunal, como se fuera de la Corte Suprema de Argentina, avalara que esa solo habilitado en Ceuta o en Melilla, eso se extendiera a toda España. Por lo que un poco cuenta recién Blanca, eso por lo menos no estaría sucediendo, o cómo funciona operativamente. Lo que hemos conseguido es que las personas solicitantes de protección internacional, admitidas a trámite, que tengan un documento que acredite eso, puedan trasladarse a la península. El documento que está hablando Blanca no es de solicitantes de protección internacional, es un documento que se da a toda persona que entra en un CETI de forma identificativa. El CETI no se puede considerar, o sea, no es una detención, no están detenidos. Tienen libertad de movimiento, otra cosa que lo que ha dicho Blanca, las circunstancias de tanto Ceuta y Melilla en sí mismo es una ciudad que no te permite mucho más movimiento que dar. Pero si la persona no quisiera vivir en el CETI y se quiere alquilar un piso en Ceuta, lo podría hacer. La creación de los muchos viven fuera del CETI, o sea, olvidan para evitar el hacinamiento y tal, a lo mejor hacen asentamiento alrededor y porque no quieren estar en el CETI, o sea, son libres de salir. La creación de los CETIs en los 90 fue precisamente, o sea, cuando en los 90 se empieza a aumentar la llegada de personas a Ceuta y Melilla, que no había ni valla, eran unos postes, o sea, no había ni valla entre Marruecos y Melilla. Yo, mis compañeros me dicen, no, pues ahí vamos, yo salía a correr y lo mismo yo hablaba que para otro, no había ninguna diferencia. Y por la parte de Marruecos igual no había esta diferencia, pero cuando empieza a aumentar, pues ya se empieza a crear la valla y es verdad que ya no había ese movimiento, es decir, que la gente que cruzaba, si llegaba a cruzar la valla, pues ya no volvía a su país o a Marruecos, donde a lo mejor tenía otras opciones de que a lo mejor trabajar un tiempo en Melilla y luego volvían, pero eso ya pues con la valla se terminó.
y se crea para evitar situaciones de calle, porque toda esa población que empieza a llegar en los años 90 se queda sobre todo en situación de calle. Entonces se crean estos centros de acogida, como ha dicho Blanca, de primera acogida, y esa es un poco la filosofía que tienen. Tienen problemas de hacinamiento, tienen otros problemas, pero legalmente no hay una condición de detención ahí. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para cualquiera de las dos, la que la quiera responder no hay problema. Y es, suponiendo que yo llego a Ceuta o a Melilla, ¿no? Y solicito asilo, ¿no? Y acá viene el tema del reparto de las solicitudes. ¿Qué criterios se establecen para determinar qué país es el que va a tramitar mi solicitud de asilo? Hay un reglamento, el reglamento de Dublín, que es un reglamento europeo que establece una serie de criterios, ¿vale? No es en Ceuta y Melilla, sino en cualquier lugar de la Unión Europea donde se solicite protección internacional. Es una serie de criterios que se establecen en cascada. Primero se va a valorar si es un menor, un niño o una niña no acompañado, pues si tiene familiares en algún país de la Unión Europea. Se va a valorar si tiene algún visado o alguna autorización de residencia, aunque esté ya caducada, en otro país de la Unión Europea. Se va a valorar si tiene familiares directos, pues yo qué sé, si es una persona adulta, si tiene hijos, o si es una persona menor, pues si tiene padres en otro país de la Unión Europea, y si no, el siguiente criterio es el primer país donde ha solicitado protección internacional. Aunque esta norma, la del primer país donde ha solicitado protección internacional, es prácticamente de las últimas en esas normas que se aplican en cascada, la realidad es que al final es la que siempre se aplica. El primer país donde solicitas protección internacional es que casi siempre es el responsable de estudiar el caso, ¿vale? Entonces, menos casos de familiares, que son muy pocos, o personas que tengan visado o residencia en otro país, que en la entrada de Ceuta y Melilla es también bastante extraño. A lo mejor en entradas por aeropuerto nos lo podemos encontrar, pero es bastante extraño. Casi siempre va a ser los primeros estados donde solicita protección internacional, o donde entraron, mejor dicho, por donde entraron, los que van a asumir. Y por eso nosotros decimos que esto, aunque en el papel es de las últimas normas, redunda en que al final sea España, Grecia, Italia, Malta, los que asumamos la mayoría de solicitudes de protección internacional y la acogida de los solicitantes de protección internacional en toda la Unión Europea. Y creemos que tiene que haber un reparto más justo entre todos los Estados miembros para garantizar la acogida digna de todas las solicitudes de protección internacional en el continente. Sí, porque al final, es que no sé si estoy equivocada, pero el país de entrada al final es el que es donde tiene que solicitar asilo. Me refiero, si ya se ha solicitado en España, no lo puede solicitar en Alemania. Un poquito claro, se establece, regula. una vez que lo solicita en España, y se va a valorar si tuviese familia en Alemania, podrá ser trasladado a Alemania y hacer la solicitud en Alemania, pero si no tiene familia en Alemania, no. Entonces, obligatoriamente tiene que ser el país de entrada el que se encargue. El país, es lo que he explicado, el país de entrada es uno de los últimos una de las últimas normas, pero por el engranaje del reglamento de Dublín al final es la primera casi. Entonces, al final el país de entrada es si tú te lees el reglamento de Dublín está al final, pero al final es la que más, proporcionalmente es la que más se aplica. Al final eso, la carga está en los mismos países de siempre. Bueno, gracias. Tengo una pregunta más. Ya nos estamos pasando el horario, sobre todo para la gente de España, que es un poco tarde. La última que me dio, que es más para Blanca, por ahí que está más en el terreno, sobre los apátridas de Melilla, ¿sí? Porque hay hijos de marroquíes nacidos en Melilla que no tienen ninguna de las dos nacionalidades. Y yo siempre en estos casos me pregunto por el acceso a los servicios básicos y sociales, como puede ser la educación o la salud. ¿En qué condiciones se encuentran estas personas? Es verdad que hay mucha población que, bueno, la población general de Melilla, a lo mejor empadronada son 86.000, pero hay miles que viven en ese limbo, y se está intentando que por lo menos los niños accedan a la educación. Hay muchísima manifestación y tal. Los niños a la educación obligatoria pueden acceder, pero es verdad que viven incluso en zonas de asentamientos que, aparte de la ciudad, tienen como sus propias reglas, y al final pues son las organizaciones que se encargan de a lo mejor una asistencia más sanitaria
y de emergencia de estas personas. Antes es verdad que era un poco diferente porque con la frontera abierta es verdad que había mucho tránsito de gente, iba y venía población marroquí, pero no vivía aquí, se volvía a ir, entonces tenía recursos en Marruecos, y ahora es verdad que han quedado un poco aislados aquí. Mucha gente tiene la mitad de familia en Marruecos, mitad aquí, y no saben, era una cosa temporal, pero al final se está alargando, ni siquiera se sabe si se van a abrir las fronteras y habrá que gestionar la situación de estas personas porque al final están eso en un limbo que no les permite avanzar. Bueno, perfecto. Yo por mi parte no tengo más preguntas. Ignacio está levantando la mano. Yo tengo Una vez la más. última, prometo que es la última. Y tiene que ver con una pregunta que en algún punto le hicimos a Pablo Seriani, Cernadas, en la primera sesión. Y es algo más personal, si quieren, en algún punto. Que tiene que ver más con algo más social, que a mí particularmente me interesa saber, más allá de las políticas migratorias, tanto de la Unión como de España, que es que ustedes personalmente, como tanto profesionales, como, pero insisto, en esta parte humana, ¿cómo pueden describir los grados de xenofobia y discriminación que hay en España, sobre todo en el marco del ascenso de Vox, ¿no? Del nuevo partido de ultraderecha? ¿Qué piensan ustedes? Un poco Elena ha hablado ahí en Canarias, que bueno, la sociedad, por lo menos en su momento, cuando con la crisis de Canarias ha empezado a cambiar esa opinión, y por lo menos me gustaría escuchar su opinión y cerrar un poco con esto, porque me parece relevante, digo, ustedes dos representan a la sociedad civil española, aparte por supuesto, pero son parte de la organización, tanto por el CEAR, la Cruz Roja y el IDH España, y nada, esto ya es a título personal, me parece que la sociedad civil siempre, viendo Argentina, cuando siempre digamos, hay una sociedad civil activa, el Estado en última instancia de alguna forma tiene que responder. Y por eso hago esa pregunta. No sé quién quiere responder primero. Bueno, hablo yo. Sí. A ver, también yo es que parto de un punto de que vivo en Melilla, que es una ciudad muy característica, y más en tema de migración. En Melilla, lo que yo veo personalmente es que hay dos polos extremos, o un rechazo absoluto a este colectivo o al revés. Hay muchísimos agentes sociales que se vuelcan con ellos, que suplen muchas veces la labor que tiene que hacer el Estado cuando no está. Y esas son las dos vertientes que hay aquí. Cada vez que se intenta crear un nuevo recurso o destinar fondos para este colectivo, es verdad que hay muchísimas manifestaciones, a lo mejor hacen barricadas, mucha gente en contra, pero también hay muchísimos voluntarios, hay mucha gente que quiere ayudar, y yo creo que un poco resume también lo que es la población en general de España. Son muchos extremos, pero porque también la ciudad en sí es muy, muy de extremo. Entonces, en mi opinión. Totalmente de acuerdo, sí. Yo estuve en Melilla también una temporada y así lo viví. En general en España yo creo que, o sea, estadísticamente no creo que haya habido una gran variación y en general hay una aceptación a las personas migrantes. Lo que sí que he visto variación es que el porcentaje de personas que no aceptan a los migrantes antes no lo manifestaban públicamente y ahora ya no tienen ese pudor o esa vergüenza de manifestarlo públicamente, fomentados también por fenómenos políticos, como has dicho tú, Nacho, de partidos de ultraderecha como puede ser Vox. Y luego también hemos visto esta correlación de cuando las políticas públicas de migración son improvisadas, no gestionan bien la situación de los migrantes, generan situaciones de hacinamiento, de sobreocupación, pues la población local que rodea a estos dispositivos de acogida sin condiciones dignas, pues fomenta en algunas ocasiones estos discursos de odio. Entonces, creo que se necesita mucho trabajo en la educación de la población en general, pero también una política migratoria y una gestión de la migración de forma racional y con condiciones dignas. Lo hemos visto, yo siempre pongo el ejemplo entre lo que hemos visto con Afganistán y lo que vemos en Canarias. Gestionándolo bien, ha habido una aceptación, yo creo que toda la población española
menos los de Vox han dicho que perfectamente que acojamos a las personas de Afganistán, que no hay ningún problema, y se ha hecho bien, dentro con todos los fallos que pueda haber, que habrá fallos, pero más o menos se ha hecho bien, pero cuando tú dejas a miles de personas pues encerrados en una isla o en una ciudad como Ceuta y Melilla sin posibilidad de trasladarse, pues vas generando un poco el caldo de cultivo donde se alimentan estos discursos de partidos políticos como Vox. Pero bueno. Bueno, gran reflexión, Elena. Me parece que es un poco como cierre de todas las 7 sesiones que tuvimos. Me parece que en todas hemos aprendido cómo se gestiona las políticas migratorias en el norte global, en el sur global, en un punto, y creo que tenemos un montón de aprendizajes. Digamos, esa es la idea del CEPI, de poder cooperar lo más que podamos entre unos y otros lugares. Nuestros miembros del área de movilidad están en muchos espacios, tanto en el norte como en el sur, y me parece interesante eso, donde la ausencia del Estado en esa dirección, ¿no?, de la política migratoria, donde existe esa ausencia, mejor dicho, bueno, se sabe que quien pueda, como diríamos acá en Argentina en punto. Muy interesante eso. Bueno, son 8:20 acá, son 1:20 allá. Eternamente agradecidos desde el CEPI, especialmente a Cristian. En este caso le tocó moderar, en su momento a Elena también le había tocado moderar, a Sol y también a Esteban que está aquí. Pero muchas gracias tanto a Elena y a Blanca, al CEAR, a Cruz Roja y el IDH de España. Muchas gracias, porque sé que ha sido todo como un evento para ustedes, estar hasta la 1:00 de la mañana hablando sobre políticas migratorias. La verdad que eso refleja en algún punto el compromiso y la pasión que le ponen día a día a esto, que bueno, es en algún punto ayudar a las personas, ¿no?, ayudar a las personas migrantes y refugiadas en el mundo. Desde el área de movilidad humana, nuevamente insisto, gracias, y seguramente ahora va a cerrar Lu, la directora del CEPI, pero seguramente las invitaremos a otras sesiones, porque me parece que sigue estando, digamos, hay un montón de cosas que quedan en el tintero, sé que tenemos poco tiempo a veces, pero me parece sumamente relevante la contribución de ambas y de todas las personas que han contribuido, tanto el área de movilidad como el resto de las personas que han expuesto.